Baeza ganó en 2017 el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri, convocado por Tierra Adentro, con el libro Ensayo de Orquesta. Ganó también el Premio Nacional de Narrativa Gerardo Cornejo con el libro Época de Cerezos, Librazo, editado por Paraíso Perdido. Es antologadora de Mexicanas, 13 narrativas contemporáneas, editado por Fondo Blanco en 2021. Laura Baeza es una extraordinaria escritora, que se estrena en el género de novela, con el librazo Niebla Ardiente, editado por Alfaguara. Un libro que nos ayuda a entender la complejidad de la culpa y los infinitos claroscuros que existen dentro de ella. Laura, bienvenida a Hallazgos. Pues vamos a entrar de lleno con la primera pregunta. Es una pregunta compleja porque tu libro trata mucho al respecto, pero vamos a abarcarla de inicio así un poco genérica y luego vamos entrando al detalle. ¿Hasta dónde llegan los lazos familiares? ¿Lo soportan todo? ¿Dónde se rompen si es que llegan a romperse? Muy bueno, pues qué complejo, porque para mí la escritura de esta novela, bueno, era algo que venía planeando desde hacía bastante tiempo y siento que fue una novela para mí que empecé a escribir como por capas. A mí lo que me interesaba desde el principio era hablar sobre los feminicidios y sobre la violencia sistemática que comienza desde el núcleo familiar en cualquiera de sus formas y se va ampliando hasta lo que ya conocemos y es con lo que vivimos, tanto hombres como mujeres, pero principalmente mujeres y otras identidades. Eh, entonces, luego me di cuenta de que no podía hablar de este tema de manera aislada. Tenía que comenzar desde el origen y el origen es la familia en la mayoría de los casos, o creo que en todos los casos. Entonces, siento que no podría separar el tema de la violencia sistemática de la violencia en los núcleos familiares. Y en la medida en la que iba preguntándome hacia dónde iba a apuntar la novela, me daba cuenta de que estaba muy enraizada en esto, en las relaciones fallidas o no que existen dentro de las familias. Por lo tanto, creo que abarca la totalidad de la novela, el tema familiar, desde el abandono del padre o los padres hasta las imposiciones en cuestiones de salud o de alguna capacidad o discapacidad de uno de sus miembros. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Y de hecho que me parece que es una buena entrada para la siguiente pregunta, porque los que crecimos en los 90s, pues estamos relativamente acostumbrados a crecer en familias en donde está una mamá divorciada, trabajadora. Y hace poco había un tuit de Pablo Carbacho que decía que rara vez nos damos cuenta de que nosotros también estábamos viendo a nuestros padres crecer. Y más yo creo que en esta generación noventera, que los papás, la verdad, fueron muy jóvenes, ¿no? Eh, eh, no estaban acostumbrados como haber vivido lo suficiente, ¿no? Y entonces, con tu novela y en tercera persona, que vamos a preguntarte eso también un poquito más adelante, que está bien interesante cómo eliges qué tipo de persona para narrar, pero podemos ser testigo de ese crecimiento de los padres, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, yo tengo más de 30 años, no tengo familia propia y creo que es totalmente complejo. He tenido la oportunidad de decidir no tenerla hasta este momento, pero no me imagino a mi edad, bueno, sí me imagino y se me hace totalmente ajeno. A mi edad, mi madre ya estaba divorciada con 3 hijos y a mi edad otros familiares también estaban divorciados o estaban no comenzando, ya tenían familias de las cuales hacerse responsables y era otra realidad. Vimos crecer a nuestros padres y valoramos también ciertas cosas a partir de la adultez, que creo que es lo que me está sucediendo en los últimos años. Estoy aprendiendo a valorar y a respetar otros tipos de familia que yo antes desdeñaba, hasta no hace mucho, yo antes desdeñaba esos modelos porque decía, no, ¿cómo era posible? Pero también uno aprende a vivir a partir de lo que le toca. Y en la escritura de la novela estuve en esa constante reflexión. A veces uno hace lo que, bueno, no a veces, casi siempre uno hace lo que puede con lo que tiene. Y en las familias, eh, es que no existe para mí algo que sea una familia
disfuncional como tal. Yo creo que en las familias que nos tocan, o en las familias que le tocan a ciertas personas, cría quien puede y cría a veces porque es la única persona que está ahí. Cría quien tiene manos, incluso cría quien puede cargar al niño, hacerse cargo, sea tío, tía, abuelo, abuela. Ahora lo vemos nosotros. Las amigas también son las que ayudan en la crianza, quienes se desprenden del seno familiar también buscan otras formas de criar o de llevar estas relaciones familiares con las familias que no son las que nosotros vimos en la televisión de los 90. Entonces sí, siento que es bastante complejo y son cosas que yo no entendía hasta pasados los 30 años y me di cuenta y comencé a valorar mucho eso. Y a juzgar menos. Creo que a partir de unos años a la fecha, pues también aprendí a ser más respetuosa con ciertos modelos familiares. O sea, sí, completamente, ¿no? Ahorita está de moda la serie Euphoria, ¿no? Ujú. Todo el mundo está hablando de ella. Y hace un par de capítulos hubo hay un diálogo que me pareció muy interesante que tiene que ver con tu novela, ¿no? Le preguntan a la protagonista qué sentimiento es más fuerte que el amor y ella dice que el de una pérdida. Entonces queremos preguntarte Totalmente. si estás de acuerdo con esa afirmación, ¿no? Si hay algo más fuerte que, en referencia a tu libro, que las nieblas y quemaduras que dejan una pérdida. Sí, también de unos años a la fecha me dio muchísimo por leer sobre el duelo en todas sus manifestaciones, ya sea el duelo por la pareja, por un hijo, por los padres, etcétera. O sea, el duelo es algo que que es incomprensible y no hay una palabra para designar a las madres o a los padres que pierden un hijo, no existe porque es algo totalmente inabarcable. Lo que no tiene nombre justo, como la novela. Y pienso en eso, que el duelo es, el dolor por una pérdida no se acaba haciendo un duelo de no sé cuánto tiempo sea el prudente o el tiempo establecido. Eso no existe. El dolor por una pérdida se mantiene y se mantiene mucho antes de que la pérdida se lleve a cabo. Yo igual siempre pienso a futuro cosas horribles como para acostumbrarme al dolor y cuando el momento llega uno no está acostumbrado al dolor. Es algo que existe antes, existe durante y va a existir con mayor profundidad después. Además, siento que es un sentimiento a ver, lo comparo con el amor y el amor puede reinventarse, puede cambiar medio de forma, pero al duelo lo siento más constante, ¿no? Siempre, ajá, o sea, como presente, como ahí, como que también te revoluciona. Tomando un poco algunos aspectos de la novela, una pérdida por desaparición, pues también quien se queda ahí se queda buscando. Y te mueve el amor, por supuesto, pero también te mueven otras cosas, te mueve la rabia, te mueve la desesperación, la incertidumbre, todo se conjuga para que ese duelo sea constante o quizá no llegar a un duelo, simplemente mantenerse en la pérdida en todos los niveles. Siento que sí, que es un dolor mucho más profundo que el amor puede ser. O sea, el amor motiva, pero una pérdida desgarra en todos los sentidos. Y aparte tocas un tema que además está presente, como bien dice la novela, que es específicamente en México el tema de los desaparecidos es tremendo. Eh, y yo no sé si es un duelo a los desaparecidos distinto, me pareciera que sí, ¿no? O sea, con la muerte el duelo es muy doloroso, pero con un desaparecido, o sea, ese sentimiento de incertidumbre debe ser, o sea, lo debe empeorar, ¿no? Sí, sí, o sea, el no saber, creo que el no saber es lo que hace que te levantes todos los días y sigas en la búsqueda o llegues a la resignación. Cuando alguien fallece, sabemos las causas. En el peor de los casos, bueno, también sabemos que ya no está. Pero cuando se encuentra en ese limbo de los deudos, porque al fin y al cabo son deudos, y los deudos no saben qué sucede, es terrible. Yo siento que eso sí sería un dolor inabarcable. Respecto con lo que estamos hablando, hay una frase en el libro de Casas Vacías de Brenda Navarro Ujú. que habla específicamente sobre los desaparecidos. Y ella Gracias. dice, los muertos somos los que buscamos, porque los desaparecidos, ellos siempre seguirán vivos. Y, eh,
ahí cómo manejas la culpa, ¿no? Sí, y precisamente la novela de Brena también transita muchísimo en la culpa de yo volteé la vista un segundo y ya no estaba esa parte de mí, ya había desaparecido y no sé qué sucedió, no estoy buscando lo suficiente, qué hice, siempre la culpa. Hace poco estuve en una mesa donde hablaron las madres buscadoras del fuerte de Sinaloa y todos estábamos con el corazón y con el estómago encogidos y muchos no nos sentíamos dignos de estar ahí delante de ellas, escuchándolas. Y dicen exactamente lo mismo que dice Brenda, que, que el dolor se queda para quien sigue buscando y la culpa, y siempre la culpa, yo pude haber hecho esto, yo le pude haber dicho que no saliera, yo pude, y no sucedió, pero es que en realidad las desapariciones no se pueden circunscribir al yo pude y yo pude, sino pues suceden y no hay más. Fíjate que con las madres buscadoras a mí me pasa algo, o sea, me da un sentimiento como desgarrador en cuanto a la necesidad que ellas tienen de buscarlo, pero también hay un gajo de esperanza en sus palabras, porque dices, estas Sí, mujeres que han perdido ahora sí que todo, siguen con esperanza y eso también ilusiona, ¿no? En el fondo, dentro de esa desgracia. sí, sí, el sentimiento colectivo también, porque ellas hablan de la colectividad, de la comunidad, de lo que se nos olvida cuando ante una pérdida, porque pues la pérdida es desgarradora y siempre está el dolor y el yo por delante. Pero ellas cruzan esa línea del yo y es el nosotros, y es buscar entre todas, y si una encuentra, bueno, es que encontramos todas. Y también esa contención, que creo que actualmente, como estamos viviendo, pues la contención es, en todos los sentidos, la contención y la comunidad son súper necesarias para lo que sea. Bueno, el sentido de comunidad también ahorita en la pandemia es clave, ¿no? Oye, a ver, cada vez somos más conscientes de los catastróficos efectos que nos genera el patriarcado, ¿no? O sea, hay que estar conscientes de ellos. En tu novela vemos reflejado las consecuencias del patriarcado en muchos lugares, pero quisiera adentrarme en uno específicamente. Y es, ¿tú crees que Esther y su mamá hubieran sobreprotegido igual a Irene si ella hubiera sido hombre? Si quieres dar un poquito de contexto a la pregunta por sí, para que lo entiendan, pero me parece que es importante. Ah, bueno, es que justo en la novela trata sobre, para quienes no saben, no es spoiler, aunque en realidad todo lo spoilereable sucede en las primeras páginas, pero no es spoiler, la novela trata acerca de la desaparición de una mujer que fue diagnosticada desde muy pequeña con esquizofrenia infantil. Entonces, la familia crea un cerco alrededor de esta persona que tiene un tipo de discapacidad o consideran que no puede desarrollarse en sociedad como uno pensaría que tendría que ser, ¿no? Que la vida es así, bueno, tú creces y vas solito, como niño en los 90, porque justo la historia sucede en los 90. Yo creo que también dentro de los tipos de segmentación está la segmentación por género. Siempre el nuestro es mucho más vulnerado. Incluso hay algo en lo que pensé mucho cuando escribí la novela, que era el derecho o el respeto a que Irene, que es esta chica, se pudiera reproducir. Porque también estuve rastreando en los testimonios de personas con algún tipo de discapacidad, etcétera, que eso está como fuera, ¿no? Como si una persona con una discapacidad no pudiera tener acceso a enamorarse, a estudiar, a la reproducción, a tener familia. Y yo creo que al menos en ese sentido, sí, los cuidados o la contención de la familia, el cerco de la familia, fue diferente o iba a ser diferente a que si ella fuera hombre, por ejemplo. Y, y creo que, bueno, es esquizofrenia, no era una persona demente ni una chica con un problema que la hiciera un peligro para la sociedad. Pero aún así está este cerco y de cuidados, porque yo creo que la familia o el primer instinto de la familia es cuidar y tratar de proteger.
y en esa protección pues mantienen a los integrantes así como no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y fue el caso de Irene, o sea, como no, es mucho para ti, es mucho esfuerzo, y luego la contraparte, que era la hermana, eh, con la responsabilidad de hacerse cargo de alguien que también podía hacerse cargo de sí misma. O sea, está tan bien descrito en tu novela que hasta entiendes a la hermana. O sea, dices, oye, también debe ser desgastante para una chava que quiere vivir su adolescencia, tener esta responsabilidad que pues no sé si le toque o no, probablemente algo le debe de tocar, pero sí debe ser muy cansado. Entonces, o sea, logras con tu escritura tener esas dos perspectivas, o sea, sentirte mal por esa sobreprotección y también entender lo desgastante que puede llegar a ser tener esa responsabilidad. Sí, una responsabilidad desde la infancia y una responsabilidad que le tocó, porque volviendo a lo mismo, en algunas familias materna quien tiene manos o materna quien tiene voz para evitar, hey, no hagas esto, no hagas lo otro. Eh, y en esas condiciones, pues son los hermanos, aunque se lleven 1, 2, 3, 4 años de diferencia y sigan siendo niños pequeños que tienen que estar al cuidado de otros niños. Por eso se me hace que siempre he pensado que también una de las relaciones más violentas por contexto son las relaciones entre los hermanos. Y también en esta época noventera, que no quiero o sea, solo enfocarme en eso, pero también ayuda a que la responsabilidad, a esta forma que dices, que todo el mundo está maternando, o sea, el que tenga tiempo y disponibilidad en el momento, tiene que ayudar y que cooperar, y pues eso está bien complejo. Ahora, es el 2022 y seguimos con una inexplicable, desde mi punto de vista, cantidad enorme de prejuicios sobre la salud mental. O sea, eh, a mí me gusta mucho tu libro, pero quería preguntarte si lo escribiste inicialmente pensando en desmontar algunos prejuicios al respecto. No, no, para nada. Mira. No, ya después, sobre la marcha, cuando comenzaba a documentarme y a preguntar algunas cosas, eh, creo que eso quedó plasmado en la novela, pero nunca fue mi intención. Con mi libro pasado, con Época de Cerezos, que trata sobre una explosión nuclear fallida, mi intención tampoco era hablar sobre los dilemas de la ecología moderna, ni tener una postura crítica ante pues, una sociedad desigual, etcétera, o capitalismo versus otras cosas, pero está ahí porque creo que al final todo permea. Y en cuanto a la salud mental, ahora también algo muy new age es, ve a terapia, ve a terapia, ve a terapia. Bueno, yo voy a terapia porque tengo los medios, Eso. pero, o sea, si todo fuera tan sencillo como, ay, no estés triste, ay, ve a terapia, se me hace, se me hace una salida muy fácil condenar al otro porque el otro no puede con una situación que lo rebasa. Como si estuviera en mis manos dejar de estar triste o dejar de tener ciertas conductas o hacer frente a una condición que ya es biológica, por ejemplo. La salud mental, por supuesto que es indispensable, pero uno no va solo con la salud mental, así como que, bueno, sí, voy a hacer esto, o voy a ejercitarme y ya voy a estar sano, ¿no? Es muchísimo más complejo. Y lo que me da también un poco de miedo es que comencemos a banalizarlo, a decir, bueno, tú estás mal porque quieres, tú no recibes apoyo porque no quieres, como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Hay cosas de fondo muy complejas. En la novela también me interesaba, por ejemplo, un mal diagnóstico en los 90 y en un pueblo. O sea, yo estudié en toda mi formación fue en escuelas públicas desde el kinder hasta ahora y tampoco, y era en cabeceras municipales, tampoco había psicólogos en las escuelas. Tampoco, si un niño se portaba mal, el niño se portaba mal, el niño tenía la culpa y los papás tenían la culpa. Nunca había un diagnóstico, ni un seguimiento, un acompañamiento, porque las condiciones socioeconómicas no estaban para eso. Entonces es muy complejo al día de hoy venir a decir, bueno, pues toma terapia o atiéndete, como si únicamente se tratara de, tienes razón, no lo había pensado. Es que atender la salud mental ahorita es de verdad un privilegio, ¿no? Y Totalmente. que tocas el tema del capitalismo y entonces a mí me gusta mucho cómo logras insertar conflictos pues, capitalistas de manera muy sutil en la novela.
¿no? Y lo comentabas también en época de cerezos. También vivimos inmersos en un momento patriarcal, capitalista, y en las novelas actuales contemporáneas tenemos que convivir con ellos. Pero tú lo haces muy bien. Hay un ejemplo que me gusta con el tío abogado de Esther, que resolvía asuntos legales para la CTM, pero siempre perdían los obreros. Y este también es un Sí. tema donde siempre pierde la clase baja, ¿no? Y parece ser que en esta era capitalista, para resolver los verdaderos conflictos de la sociedad, tenemos que asegurarnos que exista una productividad económica. Por eso puede ser que hemos descuidado tanto el tema de salud mental, porque las personas relativamente dejan de ser productivas en un sentido meramente capitalista, ¿no? Y ni siquiera, pero bueno, ese es uno de los prejuicios. ¿Para qué invertir en ellos si nos generan, o sea, si no nos generan ningún rendimiento económico? O sea, ¿tú crees que si de alguna manera vamos desechando este pensamiento capitalista, utilitarista de todo lo que hagamos, esta productividad al máximo, que siempre tienes que ser productivo, y este sentimiento individualista, podemos ir encontrando colectivamente, pues por lo menos alternativas para quitarnos estos prejuicios que tenemos con la salud mental? Yo creo que sí, porque de verdad es bien complejo. Estamos acostumbrados también a la sobreproducción y a esta competencia insana. Yo también soy parte de ello, lamentablemente. Yo también me exijo demasiado porque quiero estar y porque esto y porque el otro y porque crecí con esos modelos de los cuales me está costando muchísimo trabajo desprender y quizá no me desprenda, porque estamos totalmente inmersos. Entonces yo creo que eso también nos hace un poco indolentes y nos despega de la empatía que deberíamos tener de, bueno, pues es una situación diferente, es una situación ajena y no tiene que ver con productividad, con producción y productividad, pero a la vez sí, porque estamos totalmente metidos en eso. Creo que también, por lo menos los millennials o quienes vivimos esta transición, ahora, apenas ahora que somos adultos y que muchos tienen familias y se desarrollan de otras formas, están tomando conciencia de eso y están tomando conciencia de que tanto el entorno nos perjudica, porque por supuesto que permea en las relaciones, incluso en las relaciones. Este fenómeno de, bueno, es que ahora no quiero conocer a nadie porque tengo mucho trabajo. A mí me pasa, ahora no quiero salir con nadie porque estoy totalmente metida en esto o metido en aquello y demás. Y nos vamos alejando de lo que creo que es importante, que es mantener un equilibrio sano o lo más aproximado al equilibrio sano que a mí me gustaría tener. Bueno, o sea, hasta nos sentimos mal si estamos un miércoles 5 de la tarde sin hacer nada, no, o sea, hay un Porque ya sentido. terminaste, porque te levantaste temprano y terminaste. Ajá. Terminas tu chamba y te sientes mal porque no tienes nada que hacer. Digo, o sea, no puede ser. O sea, yo sí me he atrapado diciéndome, oye, no me puedo sentir mal por descansar un rato y no hacer nada no es malo, ¿no? Sí, exacto. A mí me sucede con mucha frecuencia. Trato también de desprenderme de eso, pero a veces digo, qué raro, ya terminé. Bueno, pero sí lo hice, pero ya tengo tiempo libre. Y uno está constantemente en eso, como en esa ansiedad de, de producir y producir y producir. Obviamente no es sano, pero pues ya estamos metidos en. Oye, hay otro tema que es que en tu novela, la violencia además es un tema recurrente en tu literatura. O sea, en época de cerezos la respirábamos. Eh, Ujú. eh, y en este libro en específico, Niebla Ardiente, nos enfrentas con la violencia cotidiana que vivimos en México, porque vivimos inundados de noticias sobre feminicidios, desaparecidas, trata de personas, Periodistas ahora. asesinatos de periodistas, y ahorita últimamente peor, ¿no? Además de un largo y muy largo etcétera. Y esta pregunta es compleja, pero sí nos lleva a hacernos esta pregunta después de leer tu libro, y es, ¿qué podemos hacer para desacostumbrarnos de esta violencia? Eso me cuesta muchísimo trabajo porque, por ejemplo, hace un par de años, cuando pasó lo de Fátima, la niña, Sí. yo tuve como un break terrible y me sentí muy mal y dejé de ver noticias y, y precisamente por eso, porque creo que era necesario que yo hiciera catarsis de esa forma, para no seguir acostumbrándome al estado de horror en el que vivimos. Mm. Pero creo que si no, o sea, es que es muy, muy, muy difícil.
como desprenderse de la realidad. No podemos vivir en la burbuja de que todo está bien, porque evidentemente no está bien, no está mejorando y yo no siento que haya una mejoría, por lo menos a corto plazo, al contrario. Pero sí tendríamos que estar mucho más pendientes de eso, mucho más pendientes, claro, de forma empática, pero de qué está sucediendo, por qué a mí me cuesta muchísimo trabajo eso. También hay una constante que estoy leyendo ahora en literatura, que es también a través de la culpa, y la culpa por violencia, que uno siempre dice, bueno, pues qué mal, pero por lo menos no me pasó a mí. Mm. Y también sentirse culpable de que a uno no le haya sucedido porque le sucedió el otro. Entonces creo que es como mantener un equilibrio de, ok, sí, la empatía, tengo que ser empático y tengo que estar consciente de todos mis privilegios, que de momento a mí no me ha alcanzado, pero tampoco puedo acostumbrarme, porque una vez que nos acostumbremos al horror en el que estamos viviendo, yo creo que ya todo está perdido. Sí lo dices bien, ¿no? O sea, el hecho de que seamos lo suficientemente afortunados para que no nos haya llegado tan de cerca la violencia, no nos puede dejarnos inmóviles, ¿no? Tenemos de Sí, alguna manera también que reaccionar ante la violencia que vivimos y también se vale hacer pausas, como tú bien dices. O sea, la semana pasada para mí de noticias en el país fue desgastante, ¿no? Fue un cúmulo de horrible. cosas. Y sí vale, o sea, sí me hizo falta hacer esa pausa para decir, o sea, no estoy dispuesto a acostumbrarme a este nivel de violencia, ¿no? Sí, a mí me pasa mucho. Yo crecí en el sur de México, donde, pues, por supuesto, hay violencias como en todas partes, pero varias de mis mejores amigas son de Chihuahua, son de Baja California, son de los estados de donde salió todo esto. No, no es que haya salido, donde se encumbró durante mucho tiempo, durante décadas. O sea, mis amigas vivieron su adolescencia en el Chihuahua y en el Juárez de los 90 y de los 2000. Y la guerra contra el narco y la guerra de Calderón, inútil, que hasta el día de hoy sigue aquí, con otros nombres. Y yo sí pude ir a fiestas, yo sí pude hacer muchas cosas, yo pude y al día de hoy voy a visitar a mi familia y puedo estar en la calle a altas horas de la madrugada y andar mi bolso de lado. Y es otra realidad. Yo estoy consciente de ese privilegio, eh, pero no por eso voy a cerrar los ojos ante lo que pasa en otras personas. Otras personas no conocen eso, no conocen qué es estar a las 2 de la mañana en un bar e irte tranquilamente a tu casa. Ellos saben qué es ir a comer y que te encierren y no te dejen salir, por ejemplo, Jalisco ahora. Quería preguntarte sobre el tema de la música, porque tú estudiaste música, ¿no? Sí, no. Mi abuelo era director de orquesta y fue músico toda su vida. Uy. Y pues nosotros cuando llegamos a vivir a casa de mi abuelo, una de las consignas, como todo niño que llega a vivir ahí, era aprender un instrumento. Yo comencé con clases de música, quería tocar flauta y no pude, y empecé a tocar violín hasta hace un par de años. Entonces, durante muchos años me dediqué a eso. También fue una forma de vida para mí, porque a pesar de que estudié letras y toda mi carrera al día de hoy está enfocada en la literatura, aprender un instrumento y en algún momento dar clases de música para mí fue un sustento económico que me permitió muchas otras cosas. Entonces, la música de violín, académica, sinfónica, etcétera, por supuesto que está en mí desde que soy niña. Oye, y mi pregunta entonces al respecto es, ¿cómo influye la música en tu literatura? Varios amigos lectores y un par de editores, etcétera, me decían que había mucho ritmo y mucha musicalidad en algunos de los, bueno, en la mayoría de los textos, pero era de forma inconsciente. Incluso otros cuentos publicados previamente en otros lugares tenían este ritmo, y yo nunca me había dado cuenta, ya cuando lo analicé así como que, sí, está ahí. Ensayo que está, obviamente se trata 100% sobre músicos de orquesta sinfónica, y mis otros libros no tanto, pero sí está presente. El epígrafe de Niebla Ardiente es de la mejor canción del mundo universal, y mucho de lo que escribo tiene que ver con eso, con las influencias. Yo pienso en ambientes cuando estoy escribiendo. Para mí el ambiente es lo que escucha el personaje o cómo se mueve el personaje o qué le causa sensaciones al personaje a través de lo que escucha. Entonces, para mí sí es totalmente indispensable que haya música en lo que escribo, aunque no se note o sí.
Y sí se nota, sí se nota. Eh, eh, Tu novela los atrapa desde el inicio hasta el final. Es muy difícil no leerla en friega, de corridito. Al terminar cada capítulo te quedas con unas tremendas ganas de seguir. Y mi pregunta es, ¿cómo escogiste qué persona usar para narrar tu novela? Y eso es bien complejo para mí. No Sí. sabía, cuando comencé a escribir la novela, no sabía ni por dónde tomarla. O sea, tenía la idea, pero ya después como que cada cosa se me fue revelando. Sabía perfectamente cómo iba a acabar, siempre supe. Uy, No tuve ningún inconveniente con eso. El problema fue llegar ahí sin tanto rollo. O sea, es una novela que trata muchos temas y yo lo que no soporto en la vida es la cursilería y no quería que fuera una novela cursi. Yo soy muy cursi, entonces no quería que esa parte de mí aflorara en un texto. Siento que lo que cuenta Esther en los años 90 y también cuando la novela está contada desde tres lugares diferentes, un pueblo de Veracruz, la Ciudad de México y Barcelona. Entonces la vida de Esther en Veracruz, en la Ciudad de México, yo sabía que tenía que estar contada por ella, porque ella le estaba viviendo y sufriendo, y eran los ojos de una niña que se convirtió en adolescente y luego se convirtió en adulta, ante una situación que la rebasaba desde que inicia la novela, que es cuando se dan cuenta de la enfermedad de la hermana. Pero lo que sucede después, y no es spoiler porque está en el primer capítulo, lo que sucede después de la desaparición de Irene, despersonalizan totalmente a Esther. Entonces lo que queda de ella, que ella o sea, perdió a su hermana, es un remedo de persona que disfuncional totalmente, que ni siquiera se puede relacionar afectivamente con otros. No puede estar contado desde el yo, tiene que estar contado desde el conocimiento de alguien más, que es otro narrador. Dice, bueno, y ahora ella esto y lo otro. Pero un momento, acaba de tener una pequeña revelación, vamos a ver qué pasa con ella. Entonces, para mí esa fue la luz, que a partir de la pérdida de su hermana ella no pudo hablar de sí misma. Otra persona tiene que hablar de lo que quedó de Esther. es durísimo lo que estás diciendo. Pero aparte lo logras muy bien porque o sea, aun y cuando es un narrador el que está pensando, también te imaginas ese narrador dentro de la cabeza de Esther en ese momento, ¿no? Como que necesita ayuda de contarse lo que está pasando. Sí, a partir de una pérdida, creo que también lo vemos lamentablemente en la no ficción, a partir de una pérdida habla el otro, habla el que queda. A ver, la pregunta del millón es, ¿cuál ha sido tu último hallazgo literario? El último libro de escritor o escritora que te haya deslumbrado. Mm, em, bueno, voy a recordar, voy a hacer trampa, voy a recordar el nombre Se vale, se vale. porque lo acabo de leer la semana pasada y se llama Hermanito Minion o Hermanito, y es de Blackie Books. Ok. Sí, apenas lo leí. Estoy tratando de leer mucha más no ficción. Bien. Y es de Ibrahim Balde, así se llama el autor. Es un testimonio acerca de un chico que sale de Guinea, de África, de una de las Guineas de África, y emprende la búsqueda de su hermanito, que también se fue, y habla sobre la migración de la que nosotros no hablamos, porque no nos toca, o sentimos que no nos toca, que es la migración de los africanos a Europa también por lo mismo, por los mismos motivos por los que migran los centroamericanos hacia el norte. Y esto, es la búsqueda del hermano, la búsqueda desesperada, que también tiene mucho que ver con los temas que me interesan. La búsqueda desesperada de su hermanito por el desierto, por estos nuevos campos de concentración para inmigrantes africanos. Es un libro muy corto, tiene como 80, 90 páginas, pero es totalmente desgarrador. Y otro libro que también se llama Ella estuvo entre nosotros y es de Belén Fernández Llanos. También es un testimonio a partir de la pérdida y el duelo, porque Belén cuenta, bueno, narra cómo fue la enfermedad y afortunadamente no tanta agonía, pero sí la enfermedad de su madre producto de un cáncer en el Chile del año 2000, por ejemplo, Ah, siendo ella una adolescente. Entonces, estos testimonios tan desgarradores, yo siento que bueno, creo que la gran literatura está en la no ficción.
porque a partir de eso nosotros podemos comprender muchísimas cosas y entender también nuestra realidad a partir de la ficción. O sea, es un intercambio que a mí se me hace de lo más interesante y que me ha abierto los ojos a muchas cosas. Entonces yo recomiendo muchísimo esos dos libros. Hermanito, de Ibrahim Valde, que está en Black Books, y Ella estuvo entre nosotros, de Belén Fernández, que está en Editorial Overol, chilena. Perfecto, perfecto, pues los vamos a leer. Quiero también enseñar la portada, porque aparte esta imagen me parece bellísima, Bueno, ¿no? sí. Tienes hasta una invitación de Guillermo Arriaga a leer tu novela, o sea, está muy picudo. Queremos invitar a la gente a comprar el libro, a que la lea, les aseguramos que lo va a encantar, y la verdad, que lea todo lo que has escrito, también en época de cerezos. Sí, La verdad, tu literatura es muy alta, a nosotros nos encanta. muchas Eh, gracias. y pues nada, ¿ya te gustó el tema de las novelas o vas a regresar con los cuentos o cómo va eso? Siempre es la pregunta del millón, porque mis dos libros anteriores son de cuento, está la novela. Ahora estoy escribiendo también más cosas. Tengo un libro de cuentos que espero que pronto vea la luz y tengo un par de proyectos de novela. O sea, la novela, por supuesto que me interesa, pero también me interesa muchísimo que la gente se acerque al cuento. No es un género menor, al contrario, es un género, bueno, México es tierra de cuentistas, toda Latinoamérica es tierra de cuentistas y hay que voltear a ver lo que se está produciendo ahora. Pero pues sí, yo creo que voy a ir a la par, cuento, novela, cuento, novela. Me encanta. Ensayo no creo, me gusta muchísimo salirme de la ficción. Ya. Bueno, pues vamos a leer todo lo que escribas, todo, absolutamente todo, ten esa certeza, y te agradecemos muchísimo tu tiempo, Laura. Muchas gracias, para mí ha sido un enorme placer y pues, estoy totalmente agradecida de que les haya gustado y de que te haya gustado lo que he escrito.